Bienvenidos hoy a mi canal, mi nombre es Andrea Garzón. Bueno, el día desafortunadamente no hubo manera de salir, de hacer algo afuera, porque la primavera definitivamente no quiere llegar. Vea, está horrible, sigue nevando, está espantoso la verdad. Y entonces, para completar esta semana tengo al niño enfermo. Ahí como lo pueden ver, está tirado en su sillita. Pero sí ha tenido un virus súper fuerte, súper fuerte. Entonces, nada, pues decidí poder hacer este vlog aquí en mi casa. Me gustaría compartir varias cosas con ustedes el día de hoy. Y una de esas es, ¿qué es todo lo que he trabajado y hecho aquí en Canadá? ¿Qué tan difícil es encontrar trabajo aquí en Canadá? Pues yo les quiero compartir mi experiencia y de pronto de alguna manera les sirva a alguno de ustedes. Bueno, yo llegué aquí a Canadá hace ya 14 años. Como todos sabemos, ser un inmigrante en otro país, un inmigrante recién llegado, apenas organizando tus documentos y todo, no es fácil. Yo creo que no es fácil para ninguno. Acostumbrarte a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a una nueva comida, a unas nuevas costumbres. Es un poquito complicado y la verdad para nosotros, para mi familia sí fue bastante difícil, más aún que vivimos aquí en este país que es Canadá, y desafortunadamente nos vinimos a vivir a la ciudad de Ottawa, que es una de las ciudades más frías. Entonces tuvimos muchos problemas con el clima, bastantes problemas con el clima. Pero bueno, sin salirme del tema, vamos a ver qué tan difícil fue para nosotros conseguir trabajo aquí. Lo voy a decir para mi experiencia, yo lo que he hecho acá, las diferentes clases de trabajo que he hecho, y aspiro que esto les sirva a ustedes para algo. Mi primer trabajo aquí fue haciendo arreglos de ropa. La verdad no les había contado antes, el que no sepa, yo soy diseñadora de modas, no maga, una experta, o lo fuera en esa época, no, yo no era una experta en nada, pues ya estudié diseño de modas, pero no era de las que me la pasaba pues en una máquina ni nada de eso, o sea. Pero todo comenzó porque mi hermana, que ella vivía aquí antes, esa es mi hermana menor, ella vivía acá y me dijo que yo pues que si sabía arreglarle algo de su ropa porque ella es más bajita, entonces necesitaba que le acortara un poco más a los pantalones de ella, etcétera. Entonces yo le dije que sí, que claro, que no había ningún problema. Entonces se consiguió una máquina de coser y yo ahí empecé a arreglar ropa, y de ahí un amigo de ella, amigo de amigo, entonces empezó a aparecer gente queriendo en que yo le haga todos sus arreglos. Entonces obviamente pues empecé a cobrar y empecé a ganar unos pesitos. Bueno, ese fue mi primer trabajo, así que yo vea que gané dinero sin haber salido de mi casa. Ese fue el primer trabajo que hice. El número 2, el segundo trabajo que hice acá, curiosamente, tengo un poco de conocimiento porque soy la hija mayor. Mi madre nos decía que le ayudáramos a pintar la casa o arreglar cualquier cosita así en la casa. Entonces yo tenía un poco de conocimiento de pintura, entonces empezamos a pintar apartamentos. Empezamos porque eso lo hice con mi esposo. Entonces estuvimos pintando apartamentos, y después de la pintada de los apartamentos, esta pintada de los apartamentos la conseguimos fue porque el dueño de la casa en el que estábamos rentando, él tiene varias casas, y en uno de esos trabajos pues él nos ofreció que si le podíamos colaborar con dejar pintadas unas casas. Entonces ahí fue que empezamos nosotros a pintar casas. Tercer trabajo. El tercer trabajo. Esto va combinado con lo de la pintura, porque como les había dicho, estos apartamentos eran para rentar. Cuando el inquilino se va, pues obviamente queda mucho desorden, y fuera del desorden hay que volver a pintar, hay que volver a arreglar, hay que poner todo en orden. Entonces pues obviamente nos decía que si podíamos hacer ese servicio también. Entonces ahí empezamos aunque no lo quieras, aunque tú no quieras, sí es la realidad, tenemos que empezar a limpiar. Empezamos a hacer aseo.
aseo. Y eso lo hace mucha gente acá, pero no les gusta decir nada porque les da pena, porque de pronto pues son profesionales y han estudiado toda su vida y no se sienten bien al decir que sí, aquí se trabaja mucho en los trabajos de limpieza. Entonces esos son uno de los servicios que se ofrecen acá bastante y son varios trabajos. Mucha gente, es más fácil encontrar trabajo en aseo que en cualquier otra cosa. En ese caso, en el caso de nosotros en esa época, fue pues el dueño del apartamento que nos ofrece las casas para pintar y después nos dice, no, ve, please, por favor, me gustaría mucho que de una vez ustedes me hicieran todo el servicio del aseo y bla, bla, bla. Entonces, eso fue lo que hicimos. Empezamos a hacer aseo que estaba combinado con lo de la pintura, con lo de la pintura. Y creo que eso lo puede hacer cualquiera, la verdad. Trabajo número 4. Para terminar el trabajo número 4, lo primero que tenía que hacer era haber terminado de estudiar, porque cuando yo llegué aquí a Canadá yo no hablaba inglés, no hablaba nada, absolutamente nada. Me costó mucho sacrificio aprenderlo. Fue muy difícil, la verdad, pero orgullosamente ya lo hablo, lo entiendo, ya llevo muchos años, entonces nada, pero fue algo muy difícil en ese tiempo, fue muy duro para mí, así que entré a un college que me dieron unos cursos excelentes de inglés, allá terminé todos mis niveles y ya cuando estaba en el último por terminar hubo una feria que era la feria del trabajo, entonces casualidad mi esposo estaba ahí porque como él también estaba tomando clases en el mismo college, entonces él supo y él fue a ver qué había y cómo era, pues aprender, ¿no? El caso fue que mi esposo por casualidad escuchó a una señora diciendo que estaban buscando a alguien que tuviera conocimiento en el diseño y bla 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 de ropa y que necesitaban a alguien que trabajara en la parte de calidad y control. Entonces adivine que lo primero que hizo mi esposo fue llamar: ¡Nena! Baja, parece que aquí hay algo para ti. Entonces pues nada, salí corriendo de clases, me salí de la mitad de la clase corriendo y bajé al gimnasio. Y entonces cuando bajé, bueno, pues me presenté, me dieron la entrevista y sí, me quedé con el trabajo y el trabajo era trabajar en una boutique, pero en la parte de la producción como en calidad y control. Entonces sí, me dieron el trabajo y ahí trabajé por 2-3 años más o menos. El quinto trabajo después de estar trabajando en una boutique fue... Nada, abrí una guardería. Sí, yo siendo una diseñadora de moda, sí, abrí una guardería. Y tengo mis motivos y les voy a contar por qué. Lo que pasó, lo que sucedió fue que quedé en embarazo. Me daban un año de maternidad. Obviamente ese año de maternidad que te lo dan es pago. Pero después del año que pasé, el año de maternidad, no quise regresar a la boutique porque no quería dejar a mi bebé chiquitico solo en casa. Entonces pues me ingenié una manera de poder seguir trabajando, pero aquí desde la casa. Entonces escuché que era muy fácil abrir una guardería y entonces eso fue lo que hice. Convertí mi sala, toda esta sala que ustedes ven acá, esta sala era la guardería que yo tenía en esa época. Estamos hablando ya desde hace rato, ya hace 6 años atrás, y la verdad me iba muy bien, me gustó mucho, estaba feliz, me encanta cuidar niños, la verdad. Me gusta mucho estar con ellos, creo que hacía muy buen trabajo, pues los niños me querían bastante, no es difícil, es fácil, es un trabajo que le recomiendo a todas las mamitas, a todas las que quieran venir acá y que tengan y que tengan la paciencia y que les guste cuidar niños. Entonces sí, les recomiendo mucho este trabajo. Ustedes deben tener una buena paciencia porque son bastantes niños. Yo ya tenía más o menos a cargo 5 niños contando mi niño, entonces sí, siempre es harto trabajo. Lo que sucedió es que yo trabajé en esa guardería, tuve esa guardería solo por 2 años, porque la verdad yo terminaba muy cansada, por lo que yo tenía un bebé recién nacido, un bebé muy chiquitico. Entonces los papás recogían a los otros niños, pero nadie recogía el mío, entonces yo seguía cambiando pañales, haciendo teteros, seguía trasnochándome, entonces sí fue complicado, estaba un poco agotada y me tocó eliminar el trabajo de la guardería.
Me dolió muchísimo, pues los niños estaban muy contentos conmigo, pero estuve con ellos 2 años y pues era momento de cambiar. Entonces voy al trabajo número 6. Al número 6. De mi otro trabajo, mi trabajo número 6 es que me entusiasmé y empecé a abrir mi estudio y comencé a hacer mi colección con mi marca. Con un grupo de amigas empezamos, pues una de ellas abrió una boutique, entonces ella me decía que le encantaría tener ropa mía en la boutique de ella. Entonces para mí fue una gran oportunidad y en ese momento empecé a hacer diseños y a crear colecciones para mujer y así, y como ya tenía una boutique donde ofrecerlas, entonces nada, pues feliz, y eso lo he hecho por mucho tiempo y encantaba, feliz, sigo haciéndolo, estoy muy contenta, estoy feliz de que me hayan dado esa oportunidad. Entonces por fin en el momento en que yo empecé a llevar la ropa mía a la boutique me sentí muy bien porque entré al mundo de los diseñadores que tanto quería y entonces fue una gran oportunidad para mí. Bueno, y este es el 7º trabajo, y este 7º trabajo que yo hago está conectado con el diseño, pues, diseñadores interiores, porque estoy haciendo cobertores para muebles, todos los cobertores que tú le pones a los sofás y todo eso. Entonces nada, eso es lo que estoy haciendo en el momento, sigo haciendo y espero hacerlo por mucho tiempo más. Me encantaría mucho que esta información les sirva y no se les olvide. De todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta en cualquier momento, me pueden simplemente escribir abajo y yo con mucho gusto les voy a responder todas las preguntas. Aquí me quedaré con mi bebecito que sigue enfermo. Bueno, espero que te haya gustado este video, lo hayas visto hasta el final. No se te olvide suscribirte y darle like y activar la campanita para que seas el primero en ver mi video. Así que muchísimas gracias por verme y no se les olvide que la vida es una y hay que disfrutarla. ¡Hasta luego!